Buenas tardes, jóvenes. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es María Eugenia Carrasco Cano y soy maestra de lectura, expresión oral y escrita. Y en esta tarde vamos a ver qué es la cita textual. Muchas veces hemos encontrado cuando leemos un libro que en la parte de abajo viene marcado, ¿verdad? Encontramos un asterisco pequeñito en la lectura y en la parte de abajo encontramos un asterisco con una leyenda que dice, bueno, pues esa es la cita textual y es lo que vamos a ver en esta tarde. Bien, bueno, vamos a ver qué es una cita textual y el aprendizaje esperado de esta tarde es distinguir las características de una cita textual. ¿Qué características son las que debe de tener una cita textual? ¿Y qué es una cita textual? La cita textual es la reproducción exacta de una expresión, la cual se inserta en un discurso propio. Y las características principales es mantener la información original. Toda cita textual debe ir acompañada de su referencia correspondiente. Los tipos de cita textual. Existen dos tipos de cita textual, las directas y las indirectas. ¿Cuáles son las directas? Bueno, son aquellas que se reproducen textualmente en un fragmento de texto propio o de otro autor. Si contiene menos de 40 palabras, entonces deberá ir entre comillas. Aquí tenemos un ejemplo. Para ejemplificar lo anterior, pensemos en la palabra rata. La denotación es la presentación mental que hacemos de la figura del animal. Si ustedes recordarán que es denotación y que es connotación. Entonces, la denotación es cuando nos dicen una palabra y nosotros tenemos la imagen mental de esa palabra. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de la palabra rata. Y aquí vamos a ver el siguiente ejemplo. Ese es de la directa y ahorita vamos a ver un ejemplo de la cita indirecta, que es cuando se explica con palabras propias la idea que el autor plasmó en su texto. Según Ramírez Centeno, ejemplo, la denotación es la imagen mental que nos hacemos al percibir el significante. Recuerden que, bueno, hablábamos de la palabra rata, que es la denotación, que nosotros ya tenemos una imagen, ¿verdad?, de qué es la palabra rata. Bien, entonces vamos a las diferencias. Acuérdense que hay dos tipos. Y aquí tenemos el ejemplo. El ejemplo está aquí de una referencia en un párrafo. Tenemos el párrafo y dice, como afirma Ramírez Centeno, 1986, la denotación es la representación mental que nos provoca el significante. Lo encontramos en la página 28. Y al final vamos a poner la referencia del párrafo. La denotación es la presentación mental que nos provoca el significante. Vemos cómo está entre paréntesis, Ramírez, Centeno, 1986, página 28. Todo dentro de paréntesis. Si ustedes se dan cuenta, el primer ejemplo que se menciona, que es directo, está dentro del párrafo, del mismo párrafo, y de ahí mismo se hace mención en qué año, quién es el autor, en qué año publicó su libro y en qué página se encuentra. Y la referencia al final del párrafo la encontramos hasta el final de la hoja, como yo le decía, y va entre paréntesis el primer apellido, el segundo, el año y el número de página, todo esto entre paréntesis, no va separado como en la referencia directa. Esta es la referencia al final del párrafo y la otra es la referencia dentro del párrafo. Después vamos a revisar algunos libros, los voy a mandar a la biblioteca y vamos a revisar algunos libros y ustedes van a localizar dónde está la referencia de esos libros que ustedes han revisado. Pero antes, pues vamos a regresar para ver qué es una cita textual. ¿Qué es una cita textual y cuáles son los tipos de cita textuales? Entonces, ¿qué es la cita textual? Pues es la reproducción exacta de una expresión,
la cual se inserta en un discurso propio. O sea, cuando ustedes empiecen a redactar una información, van a poder mencionar algunos autores o alguna frase que a ustedes les haya gustado y la van a insertar dentro de su texto que ustedes están redactando. ¿Y qué características tiene? Bueno, es que mantiene la información original. Ahí en una cita textual no se va a poder cambiar. La información va a ser exactamente la información que está dentro del libro. Por eso es una cita textual. Se escribe textualmente como se encuentra, ¿sí? Y debe de ir acompañada de su referencia correspondiente. ¿Cuál es la referencia? Es quién es el autor, en qué año se hizo y en qué página se encuentra. Entonces, jóvenes, ahí tenemos lo que es una cita textual y siempre que nosotros vayamos a escribir algún ensayo o algún texto, debemos de ponerle una cita textual si nosotros mencionamos algunas palabras o algún comentario del autor. Bueno, jóvenes, me dio mucho gusto estar con ustedes, vernos nuevamente y vamos a ir en la marcha utilizando este tipo de trabajo. Entonces, mucho gusto, nos vemos próximamente.